Buenas tardes. Comenzamos la sesión de hoy, que es la penúltima, es la número 7, y es en la que vamos a tratar el tema de los esponsales de Carlos V e Isabel de Portugal. La verdad que eh, el título era más largo, era más completo. Llevaba incluido también la luna de miel en Granada. Pero entrando un poco ya en materia directamente y por ir al grano, eh, considero que denominar luna de miel en el siglo XVI a ese viaje que hacen los recién casados, los emperadores a Granada, en cierta manera lo considero un término anacrónico. No se utilizaba en esa época, ni había ese concepto, ni el tema de las lunas de miel es algo muy posterior. Siempre se ha dicho, por lo menos yo los datos que tengo, las lunas de miel, como las conocemos hoy día, no es algo que empiece hasta el siglo XIX, cuando, cuando aparece el ferrocarril y algunos de los recién casados bueno, que son miembros de la burguesía o de la nobleza y tienen dinero y tienen posibilidades, pues cogen un tren, unos trenes y se van. Nuevamente el viaje le solían hacer a París y allí pasaban la luna de miel en París, pero hasta que llegue el siglo XIX y haya esos medios de transporte públicos, pues cuando la gente, nobles, la gente del pueblo se casaba, no hacían tal tipo de viajes de irse a no sé dónde a pasar, no, se casaban y se iban a su casa a vivir donde tenían pensado vivir. No había un viaje para ir a recorrer y a conocer no sé qué otros países, otras cosas. Ya digo, son conceptos contemporáneos, entiendo que anacrónicos para esta época del siglo XVI, y por eso yo me he reservado y lo he sacado de la sesión. Al fin y al cabo, yo me debo a la historia y no puedo calificar con un término que no es de la época y que no se utilizaba algo que no era en aquel momento, ¿no? Me parece muy bien que los emperadores, unos meses después de casarse y de estar en Sevilla, se marchasen a Granada pues para conocer, para estar allí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no vamos a introducir un concepto que no corresponde a la época. Muy bien, pues con esta premisa y esta aclaración y eliminado el concepto de luna de miel, tiramos para adelante en esta sesión. Bueno, las bodas en esta época era un proceso relativamente complejo y largo, ¿no? Siempre en historia solemos hacer una distinción, que son las bodas previas al Concilio de Trento y las que están reguladas ya a partir bueno, del rey de Felipe II y cuando ya se sacan una normativa, se modifica el derecho canónico para el tema de las bodas. Eh, las bodas antes del Concilio de Trento prácticamente tienen ese componente de carácter de acuerdo y de pacto matrimonial, de un acuerdo casi hasta mercantil, como se habían hecho un acuerdo pues, en época de Roma, en época medieval, se venían haciendo, un acuerdo entre dos familias en el que el hombre aportaba las arras y la mujer la dote de su familia, que la podía dotar mejor o peor, podía estar mejor o peor dotada la mujer y bueno, si llega a ese acuerdo matrimonial bueno, pues empiezan a vivir juntos en matrimonio. Con el tiempo, eh, este se va a ir poco a poco adquiriendo una serie de compromisos religiosos. De hecho, a partir del Concilio de Trento, en las parroquias, es cuando empiezan a llevar un registro
no solamente de matrimonios, también en las parroquias a partir de mediados del siglo XVI se empiezan a llevar esos libros donde se inscriben los bautizados, los matrimonios y las defunciones. Prácticamente en muchísimas archivos diocesanos, archivos parroquiales, se conservan esos libros que nuevamente se han cedido por parte de las parroquias de muchos pueblos, se han centralizado en archivos comunes, y tenemos ahí pues por localidades y por parroquias, y porque en muchas localidades hay más de una parroquia, claro. Y luego, ya digo, desde el siglo XVI, libros de bautismos, de matrimonios, de defunciones, también hay libros de cofradías, que son una fuente riquísima para la investigación histórica. Pero a lo que voy, a partir del siglo XVI hay un cambio y hay, de cierta manera, para que nos podamos entender, como una sacralización de lo que era ese compromiso de familias. Ya existía, por supuesto, antes el matrimonio, el sacramento del matrimonio, pero ahora se sigue, tiene otra consideración canónica. Los matrimonios, ya digo, se hacían normalmente por diferentes fases, diferentes partes. No es que un día ya llegasen, en el caso pues de los reyes o de algunos matrimonios nobles, que se hiciesen una sola ceremonia, que iban a una iglesia, se les daba se celebraba un rito y ya estaban casados. No, todo era bastante más complejo, y lo vamos a ver aquí. Igual que si hablásemos ahora también del matrimonio pues, de los reyes anteriores, de los reyes católicos, donde pues, durante 4 o 5 días se están celebrando diferentes momentos. Hay una celebración privada, hay unos acuerdos matrimoniales económicos, políticos, después hay una celebración pública, después tiene que estar la consumación del matrimonio, en la que pues, hay que dar fe de que se ha realmente consumado ese matrimonio, pues porque las consecuencias políticas y a veces de relaciones internacionales son trascendentes, son decisivas, y hay que tener esa evidencia de que efectivamente se ha consumado esa noche de matrimonial, y bueno, pues que a esperar a ver qué sucede. Y luego pues también está la misa de velaciones, en la que bueno, pues es como una más enfocado hacia la descendencia, ya a una bendición de cara a los futuros, a los hijos. Con lo cual vamos viendo que es un proceso largo y que pasa por diferentes fases, que intervienen diferentes actores. Unas veces son eclesiásticos los que celebran pues, esa misa de velaciones o presiden ese matrimonio. Hoy día todavía en un matrimonio eclesiástico los que presiden son los contrayentes, son los actores. El sacerdote lo que hace es ser pues como digamos un testigo que bendice ese sacramento, ¿no? Y que hay cosas que se siguen manteniendo. Bueno, en el caso concreto del que nos estamos refiriendo, de la boda que les vamos a llamar ya emperadores, porque en el momento en que se casan, ya la emperatriz Isabel, desde el momento en que se va a celebrar el compromiso y la boda por poderes, ella ya adquiere el rango de, aunque no esté en España, no esté en Castilla y no se ha celebrado en Sevilla todavía esa consumación del matrimonio, pero en el momento en que se ha celebrado en Portugal la boda por poderes, ya la tendremos que empezar a considerar como emperatriz Isabel. Bueno, aquí es en el mes de octubre, 17 de octubre, es cuando se van a firmar las capitulaciones matrimoniales. Carlos V ya coronado emperador en 1520, luego ha tenido lugar la Guerra de las Comunidades, barajó diferentes posibilidades de candidatas a su matrimonio. Él parece que tenía mayor gusto
unas mujeres un estilo más pues de Flandes, de Alemania, pero en este momento la unión política con Portugal era muy conveniente, era muy necesaria. Incluso Portugal en la Guerra de las Comunidades había aportado unos préstamos y un dinero económico, y este era un momento, esta boda, pues primero para poner a cero esas cuentas económicas, para liquidar ese préstamo que había hecho Portugal a la corona de Castilla para poder reclutar el ejército y derrotar a los comuneros. Y luego, ya digo, porque interesaba también, después de ese impulso que habían hecho los reyes católicos, que en 1492 habían conquistado Granada, que luego en 1512 Fernando el Católico había incorporado el reino de Navarra a la corona de Castilla, que se está preparando ya, se ha realizado esa unión dinástica entre Aragón y Castilla, pues para cerrar el ciclo, para terminar con ese concepto de lo que eran las Españas. La España es la península ibérica, desde época hispania, desde época romana y los reinos visigodos. España está formada por todos los territorios que hay dentro de la península ibérica, y la concepción es que es tan España es Portugal como lo puede ser Navarra o Aragón o Granada o Castilla, y que todos están insertados dentro de la península ibérica. Bueno, se acuerdan lo que son la dote que va a aportar Isabel, y después de haber celebrado esos acuerdos, de que está ya más o menos preparado el acuerdo, digamos, mercantil, económico entre las dos familias, pues el 1 de noviembre se va a celebrar por poderes una boda en Almeirín, que está en Portugal. Bueno, a partir de ese momento, pues ya se ha celebrado la boda, y lo que hay que hacer es ahora, pues, consumar ese acuerdo y celebrar ya el rito religioso. Vamos avanzando por esas diferentes fases, ¿no? Con lo cual, se va a convenir que la boda se celebre en un punto, digamos, que convergen para tanto Carlos, que está en ese momento en Madrid, y la ahora ya emperatriz Isabel, que había normalmente vivido en Lisboa, pero que estaba en Almeirín, y se acuerda que se celebre a principios de marzo la boda en los Reales Alcázares de Madrid. Bien, la primera parte que tendríamos que tratar es el viaje que emprende la comitiva. Empiezo con esta comitiva porque va a llegar antes la emperatriz Isabel. Carlos le va a pillar en un momento pues muy complejo, la vida de Carlos siempre está liada y con un montón de cosas a la vez, y bueno, pues habíamos pasado la batalla de Pavía de 1525. En esa batalla se ha conseguido capturar a el rey Francisco I, que había participado en la batalla. Se le había llevado a Madrid, donde está preso. Hay un proceso muy largo también de negociaciones. Bueno, una de las cosas más importantes, Carlos quiere que le devuelva la Borgoña, que se lo había cogido. Bueno, y Francisco I, la verdad que le engaña a Carlos V y se compromete, hace venir a sus hijos, que se van a quedar como en prenda. Y bueno, al final, por no alargarnos con ese tema de la paz con Francia, a Francisco se le deja libre para que se pueda volver a Francia. Luego la verdad que él no va a cumplir todas las cosas que había prometido y que se había comprometido en esos acuerdos, ni Carlos V va a conseguir recuperar nunca la Borgoña. Le habría venido muy bien y habría sido un buen referente, un buen apoyo en Centro Europa. Está en Francia, pero ya pegando hacia Alemania, y bueno, luego para el camino español de los tercios hacia Flandes, la Borgoña pues habría sido un
unos territorios pues, que habían sido muy útiles para la monarquía de España. Pero bueno, dejamos ahí a Carlos liado con todos estos jaleos con el rey Francisco I de Francia, y Isabel parte con su comitiva desde Almeirín y va con ese cortejo, dice, y con ellos toda la flor de Portugal. Iba acompañada pues, de damas, de otros nobles, y demás, según cuentan las crónicas de la época, ¿no? Según llega a la última localidad portuguesa por la que, digamos, atraviesa y ya pasa la frontera, pasa la raya, y ahí le va a estar esperando otra comitiva que ha enviado Carlos para que la recojan y la hagan los honores y la escolten hacia Sevilla. La última localidad va a ser en Elvas, y que es una ciudad amurallada, fortificada. Tiene una fortificación con forma ya de esa nueva traza italiana que iba a venir, esa forma de estrella, con esos bastiones tan potentes que ya hablan de unas nuevas épocas de ingeniería, de fortificación, de la aparición de la artillería, de las armas de fuego, y donde ya los castillos medievales con aquellos cubos y esos lienzos se han quedado anticuados, y ya Elvas es una de las localidades que mejor expresa y representan esas nuevas formas de fortificar siguiendo el estilo y la traza italiana. Carlos V y Felipe II se van a traer a los mejores ingenieros, arquitectos. Se les llamaba, bueno, son arquitectos, pero en esta época también se les llama ingenieros, que conocen bien ese arte de fortificar, y así va a quedar lo que hoy conocemos de Elvas, ¿no? El 7 de febrero de 1526 va a pasar la raya, iba a entrar en Castilla. Las crónicas nos dice, iba la emperatriz dentro de una litera de brocado muy rico, 2 caballos muy hermosos la traían. Aquí sigo los estudios, las investigaciones que ha hecho una profesora de la Universidad de Valladolid, una profesora de Historia del Arte, María José Redondo, que tiene varios artículos publicados sobre estos viajes de la emperatriz Isabel y cómo era esta comitiva. Bueno, y así es como el 3 de marzo pues ya comienza pues ese otro viaje y ese desplazamiento a Sevilla. La verdad que el viaje va a ser relativamente tranquilo, porque los mensajes que le va diciendo el rey Carlos es como que ralentice la marcha, porque él está, pues ya digo, liado con otras cosas y va a tener que retrasar su llegada. Entonces, para no crear un conflicto en su llegada a Sevilla, pues le dicen que vaya entreteniéndose, que vaya despacio, que no tenga ninguna prisa en llegar a Sevilla. Bueno, aquí lo vemos, cómo fue ese viaje de la comitiva. Estamos con la comitiva número 1, la comitiva de la emperatriz de Elvas, que va de ahí a Badajoz, a Almendralejo, a Llenera, a Guadalcanar, Cazalla de la Sierra, al Pedroso, y ahí llega a Sevilla, donde va a hacer su entrada. Entonces, la va a tocar esperar un tiempo hasta que venga el emperador. Y este es el otro viaje. Carlos andaba, en los últimos meses andaba entre Madrid y Toledo, andaba yendo y viniendo, pero bueno, el punto de arranque para este viaje de la boda en Sevilla va a empezar en Toledo, pasa por Talavera de la Reina. Ahora vamos a hablar un poco más de Talavera de la Reina, porque el emperador estuvo 3 veces en Talavera, en 3 momentos distintos. Después pasa por Oropesa, y quédense con este nombre de Oropesa, de la localidad, porque tanto en Talavera hay un palacio que es de los condes de Oropesa, y luego en la próxima y última sesión que hagamos, cuando hablemos de
cuando hablemos del último viaje de Carlos V y de la llegada después del desembarco en Laredo, y tal, cuando llega por fin a Cáceres y llega a Jarandilla, donde se va a alojar es en el Palacio de los Condes de Oropesa, y ahí va a estar pues desde que llega en noviembre de 1556 hasta febrero, hasta principios de febrero de 1557 alojado hasta que se termine el monasterio de Yuste. Entonces, los condes de Oropesa eran unos personajes que estaban muy unidos, muy vinculados también a la figura del emperador. Bien, de esto iremos hablando en la próxima sesión. De ahí pasa a Valparaíso, Almaraz, Trujillo. Aquí en Trujillo también ahora vamos a hacer otro inciso porque vamos a hablar de que ahí es donde a Carlos V se le informa de lo que ha sucedido en Simancas con el obispo Acuña, que estaba prisionero, estaba encerrado, encarcelado en la fortaleza de Simancas a la espera de juicio, desde la época de los comuneros, desde que se le había apresado en 1521, pues estamos ahora en 1526, ya llevaba casi 5 años aquí preso en esta fortaleza de Simancas. De Trujillo va a ir a Salvatierra de Santiago, en Mérida. Vemos que no se queda varios días en cada localidad. Vamos casi viaje y pernoctación, viaje y pernoctación. Y ya digo, si en Trujillo está el día 1 de marzo, el día 2 en Salvatierra, el día 3 en Mérida, el día 4 en Almendralejo. Son distancias relativamente importantes que hay que hacer a caballo y que, bueno, pues son distancias pues de 30 y tantos, 40, a veces de 50 kilómetros, bueno, que son viajes, es un ritmo potente, llegar, descansar y al día siguiente otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Los Santos de Naimona el día 5, Fuentes del Canto, aquí pone monasterio, pero bueno, es monesterio, es como se llama hoy, monesterio, localidad que lo celebra y que lo celebra muy bien este paso de Carlos V. Vamos a ver también ahora alguna imagen de esa recreación histórica que hacen con motivo de este paso, porque el monasterio ni siquiera se queda a pernoctar, simplemente almuerza y sigue el Real de la Jara, Almadén de la Plata, Castiblanco de los Arroyos, y así es como ya va a conseguir llegar a toda prisa, siempre, ya digo, como es la vida de Carlos V, siempre de un lado para otro a toda velocidad para conocer a la emperatriz y poder casarse. Bien, vuelvo un poquito ahora hacia atrás. Carlos V en Talavera, ya digo, estuvo en 3 ocasiones. La primera, no sé si lo mencionamos, cuando hablamos del viaje a Guadalupe, la sesión anterior, no sé si comentamos algo ya de esta parada que hace el día 7 y 8 de abril de 1525 en Talavera de la Reina. Pues bien, ese fue el primer momento. Después, a la vuelta de la Semana Santa, está allí, porque es una tradición que tenía Carlos V, intentar pasar las Semanas Santas en algún monasterio, rezando con los frailes y los oficios religiosos, ¿no? A la vuelta de esa estancia en Guadalupe vuelve a estar del 22 y el 24 de abril de ese año, de 1525, y de ahí ya se va a Toledo, que va a ser la primera vez que entre en Toledo. Y la tercera vez va a ser esta, el 22 de febrero de 1526, cuando Carlos V va hacia Sevilla para casarse con Isabel de Portugal y se aloja en Talavera de la Reina. Hay algunos historiadores de Talavera que han estado trabajando, investigando dónde se pudo alojar. Y bueno, hay varias hipótesis
no me voy a detener ahora porque nos llevaría mucho tiempo en diferentes posibilidades, en qué palacio o en qué convento, en qué monasterio pudo alojarse. Yo por lo menos por lo que saben, lo que aportan históricamente estos historiadores de Talavera y lo que he podido ir leyendo, me decanto, ya digo, como hacen ellos también, por pensar que pudo alojarse en el Palacio de los Ayala, que en este momento era de los condes de Oropesa y señores de Cebolla y Villalba. Juan de Ayala era un hombre que estaba apoyando mucho a Carlos V, que había estado fiel, claro, Toledo es el lugar, Toledo y Segovia, donde salta la chispa comunera. Se niegan a enviar procuradores a las cortes convocadas en Santiago y en La Coruña, y ya empiezan los disturbios, y bueno, luego le sigue Segovia, ya lo comentamos cómo fue el tema de las comunidades. Tenemos a un Toledo en rebelión y sublevado contra Carlos V, mientras que Talavera de la Reina, y tal vez por la presencia de estos personajes, como eran condes de Oropesa, siempre fueron fieles y leales al rey Carlos, rey porque todavía hasta octubre no va a ser emperador, en 1522, perdón, en 1520, y bueno, pues tal vez esa confluencia de intereses y ese agradecimiento pudo ser tal vez lo que movió a Carlos, al emperador Carlos, a alojarse en el Palacio de los Ayala. Bueno, como no tenemos ningún documento que nos lo atestigue, pues no podemos afirmarlo, y de lo que no, ya digo, no se puede demostrar en historia, pues es mejor no dejarlo así en esa incógnita y nos quedamos con esas hipótesis y esas posibilidades, ¿no? Bien, después de Talavera dejamos la provincia de Toledo, la provincia actual de Toledo, porque las provincias en esta época, pues ya digo, es que siempre hay que recordar que el diseño y el trazado de las provincias actuales que tenemos en España es de 1833, de Javier de Burgos, y no existen las provincias como las conocíamos. Las de ahora no corresponden a los límites, porque no había ese concepto tampoco de provincia de carácter administrativo, como si lo tenemos a partir del siglo XIX. Siempre hablamos de provincias más de carácter fiscal para recaudación de impuestos en esta época. Bien, va pasando por Cáceres, hemos hecho por Valparaíso, Almaraz, la Casa de Mirabete, Jaraicejo, Trujillo, Salvatierra de Santiago, Mirandilla. Bueno, esta es la ruta en este viaje de 1526 por la provincia de Cáceres. Esto es lo que nos cuentan las crónicas, lo que recoge Manuel de Foronda. El 7 de marzo, dice, partió de Fuente de Cantos, donde había decidido pernoctar, y acabó la jornada llegando a El Real de Jara. Entre medias, esa jornada decidió parar en Monesterio para comer. Esta es la referencia que tenemos del paso por Monesterio, y esta es la fiesta, que es una fiesta muy potente, es una fiesta muy recomendable, que merece la pena pues ir y conocer, porque cada vez se hace mejor. Se saca una cerveza cada año, pues que se puede consumir durante esos días. Se hace una presentación con unos actores que va recorriendo y haciendo diferentes escenas a lo largo de todo el recorrido del monasterio. Y bueno, hoy día además se enlaza pues con uno de los productos más típicos del monasterio. El monasterio se distingue y sobresale por el jamón, por un jamón de bellota y de cebo. Hay diferentes variedades, pero están las categorías más altas, y hacen pues unos festivales también, unas ferias del jamón. Y bueno, pues ya digo, con el tema de esta estancia de Carlos V, pues se puede unir también a la cuestión gastronómica, ¿no? Al jamón, a la cerveza, y es una buena forma de recorrer todo el casco histórico de esta localidad, que en el fondo es un poco el objetivo de estas sesiones, que están dirigidas con una
finalidad más turística que de formación histórica, ¿no? Les comentaba que había sucedido un altercado en la fortaleza de Simancas. Lo llamo castillo, lo llamo fortaleza, no digo archivo porque el archivo como tal no se crea hasta 1540. Carlos V, parece que los primeros documentos de que se lleven allí, se vayan guardando, son los documentos más importantes. Los acuerdos matrimoniales, las paces, los acuerdos internacionales, los documentos que hay que guardar porque hay que conservar como un archivo histórico en unas arquetas, pues a partir de 1540, siendo alcaide también, estaba su secretario Francisco de los Cobos, es cuando empieza a formarse el embrión o la génesis del actual archivo que después ya con Felipe II va a recibir pues toda la normativa como archivo y va a tener archivero y bueno, y luego ya toda la documentación que vaya saliendo de los diferentes consejos, el Consejo de Estado, del Consejo de Indias, del Consejo de Flandes, de tanto territoriales, de América y Consejo de Indias, de Flandes, de Italia, etcétera, como consejos temáticos, del Consejo pues, de Hacienda, de Gracia y Justicia, el Consejo pues, de Inquisición, bueno, pues todo eso se va llevando y depositando según emana esa documentación de los diferentes consejos en esto. Pero ya digo, en este archivo, ahí lo dejaremos ya a partir ya de casi de la segunda mitad del siglo XVI, cuando vaya cogiendo esa dinámica. En este momento pues solamente funciona como una fortaleza y una de las partes es la prisión. Bueno, pues aquí teníamos al obispo Acuña, el que había sido obispo de Zamora, cabecilla, destacado comunero, que yo entiendo que él estaría enfadado con Carlos en el momento que él aspiraba al arzobispado de Toledo y que cuando murió Francisco Jiménez de Cisneros, ese obispado se entregó al sobrino de Guillermo de Croix y bueno, se enfadó todo el clero castellano, pues se enfadaron bueno, les sintieron muy molestos, agraviados con este desplante del rey Carlos que acaba de llegar con sus flamencos y el obispo Acuña, en cuanto pudo y ocasión, pues también va a formar parte de esa sublevación, va a dirigir pues unas unidades formadas por clérigos y bueno, tiene unas acciones muy destacadas en toda la guerra de las comunidades y es el que se encarga todo de las campañas por la zona de los Torozos, con su base la tiene en Dueñas y desde ahí pues va atacando pues Fuentes de Valdepero, Ampudia, etcétera, etcétera, diferentes localidades de los Torozos y recaudando dinero para la financiación. En cuanto termina, él no estuvo en la batalla de Villalar, estaba por Toledo en ese momento con María Pacheco, pero bueno, con María Pacheco tampoco es que tenga una muy buena relación al final y entonces pues al final pues él se va, le van a hacer preso después de la batalla de Villalar y bueno, le van a llevar preso aquí al archivo de Simancas. Bueno, pues la cuestión es que el 25 de febrero de 1526 el obispo Acuña, que estaba ya cansado de esperar que saliese pues todo ese proceso judicial que estaba pendiente, pues claro, él es un obispo, le tenían que juzgar, estaba en función a ver qué decía Roma, a ver qué decía Carlos V, y bueno, están, digamos, un poco, y él se va cansando, pierde la paciencia, y en un momento dado, pues, porque es un hombre muy vehemente, muy, muy impetuoso, pues decide atacar al que actuaba como alcaide, a Mendo Noguerol. Parece que dicen que
las crónicas, como que había metido una piedra en el breviario, en la funda del breviario, y con eso le sacudió al Mendo Noguerol, y luego se había sacado unos hierros de donde dormía, de la cama, digamos, como del somier de la cama, había cogido unos hierros y le empezó a clavar y le dejó, bueno, y le echó fuego ahí también del brasero. Bueno, Mendo Noguerol, pues viendo que le mataban, pues empezó a gritar y, bueno, con esas voces de alarma van a venir sus hijos. Bueno, se formó un jaleo y al obispo Acuña, cuando intentaba escapar, intentaba descolgarse por la muralla del castillo, porque había llegado a un acuerdo con el párroco de Simancas, le estaban ayudando también algunas de las criadas que trabajaban allí en la fortaleza, pues justo le consiguen capturar y le dejan otra vez preso y demás. Bueno, todo esto, Carlos se va a enterar de todos estos hechos cuando estaba en Trujillo y lo que va a hacer es enviar al alcalde Ronquillo. Cuando utilizamos la palabra alcalde, quiere decir, es un juez. La forma en que designamos a los alcaldes de corte en este momento, a los jueces de corte son alcaldes. Entonces manda a Francisco Ronquillo a Rodrigo Ronquillo, para que vaya a hacer justicia y a intervenir en todo este proceso, ¿no? Bueno, aquí vemos en grabados románticos pues la figura del obispo Acuña en ese momento de las comunidades, ¿no? Otro de los presos que había estado ya en Simancas había sido Pedro Maldonado, el primo hermano de Francisco Maldonado. De hecho, al que iban a haber ajusticiado en Villalar era a Pedro Maldonado, pero como era familia del conde de Benavente, el conde de Benavente de momento le salva y le cogen a Francisco Maldonado, que es el que se ha ajusticiado al día siguiente, el día 24 de abril en Villalar. Pero Pedro Maldonado, la verdad que se podía haber escapado y él pensaba que iba a llegar un perdón, habrá perdón, pero no le va a pillar a él. El perdón llegará el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, pero antes del perdón, por unos pocos meses, él le pilló y en agosto de 1522 es ajusticiado en la plaza de Simancas. Y esta es la placa que se ve debajo del ayuntamiento de Simancas. Esta es la placa que recuerda a Pedro Maldonado ejecutado ahí en esa plaza de Simancas, ¿no? Bien, y está enterrado aquí, Pedro Maldonado, en la Catedral Vieja, en la capilla que tienen los Maldonado, así como Francisco le llevó su mujer, Ana Abarca le llevó a su capilla de su familia, porque no le dejaron entrar aquí, ¿no? En la Catedral Vieja, en el panteón familiar, la Catedral Vieja de Salamanca. Bien, voy resumiendo un poco toda esta historia. La cuestión es que le llega la noticia a Carlos V, envía ya a Francisco Ronquillo para que haga justicia. Y bueno, lo que se hace es Ronquillo, cuando llega aquí, coge al obispo Acuña y al resto de los que le han ayudado en ese intento de fuga. Se les aplica tormento, porque eso era algo que estaba previsto también para este tipo de procesos, para que expliquen y digan y para que canten, para que digan todo como se había planificado. Esto todo lo tenemos, la documentación está toda completamente recogida y sabemos las declaraciones que hace cada uno en ese juicio, ¿no? Esto que vemos, este cubo del archivo del castillo de Simancas, en estas ventanas, en la del medio, en la de la primera planta, digamos, es donde estaba el obispo Acuña, que bueno, él se movía con una cierta libertad porque no podía salir, pero bueno, él se manejaba por sus habitaciones y andaba un poco por allí, ¿no? Y eso. Y estos ganchos que vemos aquí en la parte de arriba
Este es en el archivo de Simancas. Esto es donde está ahora Patronato Real, es la sala que construye Felipe II. Esto es como el Sancta Sanctorum del archivo. Hace como un baldaquino, es un lugar como sagrado para el archivo, con esta construcción de madera, que es una maravilla, todo ahí, todo organizado, con unos armarios donde estaban algunas de esas arquetas con los documentos principales. Eso se construye en la época de Felipe II, esto no estaría todavía en este momento, en 1526. Arriba hay unos ganchos que los pueden ver aquí con más, y por lo menos la tradición, no sabemos la tradición, dicen que aquí es donde se colgaba las cuerdas, porque el tormento es que te ataban los brazos a la espalda y te dejaban colgado por los brazos y le daban un toquecito a esa cuerda, y el condenado, el reo, pues el reo pues decía pues lo que le estaban preguntando en ese proceso, ¿no? La cuestión es que en el momento en que se ajusticia al obispo Acuña, se le aplica garrote vil, y además un garrote vil con cuerda. Ese tormento se le lleva en procesión, creo que era el día de Viernes Santo, se le saca allí a la ronda, al patio de la fortaleza de Simancas, van unos clérigos y demás, y bueno, le dan la sentencia y se le aplica inmediatamente, ¿no? Habían montado ahí una alfombra y bueno, pues el verdugo le da garrote vil, le van apretando el cuello, pero la forma de darle vueltas por la parte de atrás es un garrote con cuerda, es una especie como de horca con un palo que se va dando vueltas. No me voy a entretener más en explicar estas cuestiones, ¿no? Y la cuestión es que por haber ejecutado a un obispo, eso suponía que se había interferido la jurisdicción eclesiástica, en la cual el emperador no tenía autoridad. Había una jurisdicción ordinaria, había una jurisdicción en la que Carlos V, los casos de corte, y luego hay diferentes jurisdicciones dependiendo del tema que sea. Hay territorios, hay zonas que son de señorío, donde es el señor el que tiene que administrar la justicia. Hay un tribunal de la Inquisición que tiene competencias para las cuestiones de herejía y temas religiosos. Hay otras jurisdicciones, la universitaria, hay la jurisdicción también de los consulados del mar, jurisdicciones mercantiles. La justicia en este momento está compartimentada, y el rey, lo que estaba claro es que no tenía competencias para juzgar a un obispo, estaba bajo la tutela y la justicia de Roma. Y esto va a hacer que Carlos V durante unos meses va a estar excomulgado. Esto parece que suena un poco fuerte decirlo, porque Carlos V siempre defendió la religión y luchó contra los turcos, y lucha contra los protestantes, y lucha contra Francisco I, y es un hombre profundamente piadoso y religioso, y está las Semanas Santas en conventos, y un hombre de unas prácticas religiosas muy profundas. Ya, pero esta es una cuestión más política. Has ajusticiado a un obispo, has traspasado los límites judiciales de la jurisdicción en este momento, y digamos que automáticamente, por lo que ha hecho, se le denomina una excomunión late sententie, es decir, que él, por lo que has hecho, automáticamente te debes considerar que te has puesto fuera de la iglesia, que estás excomulgado. No es que llegue un documento, pues bueno, no se le conoce, y nunca hemos visto ningún documento que llegue de Roma, y además ni había dado tiempo para los procesos. En cuanto ocurrió, le comunican a Carlos V que ha sido ejecutado el obispo Acuña, él se da por excomulgado, y lo que hace es solicitar a Roma que se le levante la excomunión. Claro, ahí choca con el Papa Clemente VII.
que tampoco voy a entrar ahora porque esto sí que sería muy largo, las relaciones de Carlos con el Papa Clemente, pero bueno, resumiéndoles mucho, eran unas relaciones que eran muy malas y que fueron a peor, porque había una rivalidad muy grande entre ambos. Él venía pues de familias, pues van a venir después también, había otras en el papado de familias napolitanas y estaban en contra, entre Florencia y Nápoles, en contra de que Carlos dominase o controlase, ¿no? Así como los reyes católicos sí que lo habían conseguido hacer cuando habían tenido ahí a Alejandro VI, de los Borgia valencianos, y Carlos había tenido también a su tutor, a Adriano de Utrecht, que había tenido como papa, pero ahora pintan bastos. Ahora le ha tocado un papa que está en contra de su política y es un gran aliado de su gran enemigo, de Francia, y a veces de los turcos. Bueno, sería muy largo explicar cómo es posible que el Papa de Roma mire para otro sitio cuando los turcos están amenazando, los musulmanes en este momento, pues toda la zona mediterránea, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que va a solicitar esa dispensa, que le levanten la excomunión. Fíjate, solamente les doy un dato. Carlos V, de hecho, al año siguiente se va a producir el saco de Roma. Y el saco de Roma, aunque, bueno, se hablará mucho el próximo año, dentro de 2 años, en el 27, pero bueno, yo sobre todo les recomiendo que lean a un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, a Manuel Rivero, donde explica muy bien lo que fue el saco de Roma. Siempre se dice, bueno, es que las queneques, los alemanes que estaban allí, no se les pagaba el sueldo y entonces pues se empiezan a saquear, a coger todo el botín y a aprovecharse todo lo que pueden durante meses de Roma, ¿no? Se llevaban, Manuel Rivero dice que se llevaban hasta los marcos de las ventanas. Bueno, el saqueo fue tremendo, ¿no? De los alemanes en Roma. Pero no solamente era una cuestión militar o de una falta de pagas y demás. No, ahí detrás también había que Carlos V está intentando construir una nueva iglesia, poner a un nuevo papa que le sea fiel, que esté en su línea, en su cuerda. Carlos V repetía aquello de un solo rebaño, un solo pastor. La cristiandad debe ser un solo rebaño y debe tener un solo pastor. Y él se veía como el líder de la cristiandad en ese momento. El papa casi estaba por debajo, era emperador. El papa, bueno, este papa es el que le va a tener luego que coronar emperador en 1530 y por el tema del saco de Roma, pues todo esto se va a demorar. Pero bueno, me estoy yendo por otras cosas, ¿no? Carlos consigue recibir su absolución el 30 de abril de 1526 y que ha estado pues el mes de marzo y el mes de abril pues sin poder tener prácticas religiosas. No se retiró a ningún monasterio ese año en Semana Santa, no asistía a misa, no comulgaba. Claro, eso para él era muy doloroso, porque él era un hombre, ya digo, extremadamente piadoso y verse así relegado, pues esto es para él una... Además, siempre está la cosa, que te puedes morir y si te mueres excomulgado te quedas fuera, ¿no? Del paraíso y del cielo. O sea, que esto era más, para una época en que la salvación es lo más importante, esto son cosas muy, muy graves, ¿no? Bueno, y así como Carlos es en el 26, ya recibe en abril y se le levanta la excomunión, a los que habían colaborado o los que habían instigado y ejecutado esa ejecución del obispo Acuña, que eran dos. Era por un lado el secretario de Carlos V, Francisco de los Cobos, y el alcalde de corte, Francisco Ronquillo. Pues estos, Clemente VII les va a tener todavía un año y pico más esperando que levantarles la excomunión. Sobre Ronquillo les animo pues, a que lean pues, este libro de
sobre el alcalde Ronquillo, su época, su falsa leyenda negra, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace? Pues a Francisco de los Cobos le va a llegar se va a levantar la excomunión haciendo penitencia en Sevilla, pero Ronquillo todavía se le retrasa más, fue realmente el que hizo el tormento y mandó ejecutar, aunque ya sabemos que fue por Carlos V como que se desentendía, como que no había estado allí, no sabía nada, aunque sabemos que dio instrucciones de todo esto, ¿no? Pero a él le toca hacer penitencia, ir desde el convento de San Francisco a la catedral de Palencia, haciendo penitencia, llevando unas velas, tiene que hacer una ceremonia pública para que todo el mundo le vea, para que se le pueda levantar esa excomunión a Francisco Ronquillo. Francisco Ronquillo luego se le enterró en Arévalo, pero la iglesia donde estuvo enterrado luego se tiró y yo creo que ya no queda el enterramiento, ¿no? Bueno, así por fin llegamos con todos estos avatares y con todos estos problemas, pues claro, hemos dejado a Francisco I libre, que se marchaba a Francia, el tema de Ronquillo, o sea que la vida del emperador no era fácil y mientras ibas de viaje para un lado y para otro, te iban saltando los temas que tenías que despachar y resolver con cartas y con tus secretarios y con tu gente, ¿no? Pero bueno, al final llega a los Reales Alcázares, finalmente. Los Reales Alcázares, que es una construcción, pues que por lo menos lo que más explican cuando se hacen las visitas de Sevilla, pues es la parte del siglo XIV, la época pues, de Pedro I, del rey Pedro I. Es un edificio que conserva restos árabes, que enlaza mucho con la conquista de Sevilla, la hace Fernando III el Santo, ¿no? Que está allí enterrado en la Catedral de Sevilla y hacen una fiesta muy importante en Sevilla, pues se expone sus restos, lo que es la momia de Fernando III, allí en la catedral, custodiado por el ejército. Pero bueno, sobre todo a partir de ese siglo XIII, cuando ya Sevilla pasa a ser cristiana, es cuando estos reales alcázares, ya que tenían su origen musulmán, se van a transformar. Entonces, bueno, hay partes que se pierden de la época árabe, hay algunas zonas que se conservan también, y se hace como una simbiosis, es una arquitectura con una amalgama de la parte musulmana y de esa entrada de lo cristiano a partir del siglo XIII y luego todo lo que se va construyendo en el siglo XIV, ¿no? Carlos V también va a dejar aquí su impronta. Además, al lado estaba la Casa de la Contratación, que bueno, a partir ya de finales del siglo XV, pues va a tener una importancia extraordinaria, controlando todas las mercancías que iban y que venían de las Américas, ¿no? Bueno, aunque he cogido una ilustración de la serie que se hizo de Carlos V, a mí esta forma yo no la veo muy adecuada. Bueno, lo pongo para decir que las series históricas, por lo menos en España, yo creo que deberían ser más precisas y evitar estas escenas. Pues un beso así en público y de esta manera, como lo entendemos hoy día, pues no dejan de ser siempre anacronismos y yo creo que también habría que ser más rigurosos a la hora de tanto de las series de televisión, de las películas, del cine, como de las recreaciones históricas, de hacer las cosas siguiendo pues cómo eran los usos y los protocolos ceremoniales en el siglo XVI. Bien, aquí se va a celebrar en los Reales Alcázares toda esta cuestión, ¿no? Bueno, vamos dejando aparte el tema de la excomunión por el tema del obispo Acuña. También nos queda la duda si Carlos V ya sabía que antes de casarse que ya se le había ejecutado al obispo Acuña y él de todas maneras pues decide celebrar esos oficios, pero bueno, esa es otra cuestión que no vamos a entrar tampoco ahora, ¿no? La cuestión es que aquí
en la zona del Alcázar, en lo que llamamos la cuadra de la Media Naranja del Alcázar de Sevilla, ante el cardenal Salviatis, que había venido de Roma y había traído la dispensa papal. Pues claro, no dejaban de ser primos, Isabel y Carlos V, ¿no? Entonces tenían que traer una dispensa para que familiares tan cercanos se pudiesen casar, ¿no? Bueno, la ceremonia, todo empieza a partir del día 10 de marzo y hacia las 2 de la madrugada ya del día 11 es cuando los cónyuges van a ser velados. Ya digo, porque esto va a tener diferentes momentos. Primero hay una ceremonia, hay un ágape y luego ya pues van a consumar el matrimonio, ¿no? De esto siempre se han contado muchas cosas, ¿no? Cómo era este tema de lo de la consumación del matrimonio, si tenía que haber allí gente directamente presenciando a ver qué pasaba. Bueno, no eran directamente en esa alcoba, ni en nada de los Reyes Católicos, ni ahora, porque claro, yo creo que sería una cosa hasta excesivamente pues, de falta de pudor. Pero en la antesala de donde se han acostado los novios, sí que hay una serie de personas que son representantes a veces de Castilla, de Portugal, de los nobles más importantes, y bueno, luego hay que mostrar alguna prueba, pues una sábana, es decir, que efectivamente que el matrimonio se ha celebrado y que se ha consumado. Entonces, bueno, a partir de ese momento ya, claro, porque esto de cara al derecho canónico, pues tiene unas consecuencias tremendas de que el matrimonio se haya consumado o no. Si hubiese sido un matrimonio no consumado, pues si un día se solicita una nulidad matrimonial, pues es mucho más fácil. Y ha habido muchos casos en la corona de Castilla en que se han concedido esas nulidades, bueno, pensando ahora, bueno, pues en el siglo XV en Castilla ha habido varios casos, ¿no? Bueno, se considera el matrimonio nulo, la mujer pues vuelve, en este caso era a Navarra, y el rey pues se puede volver a casar de nuevo, ¿no? La Iglesia no es que no considera ni el divorcio ni elimina los matrimonios. Lo que dice es que ese matrimonio, por una serie de razones, no se llegó a celebrar, que no se consumó. Y entonces, si no se demuestra que se ha consumado físicamente, pues bueno, esto es un tema muy importante, ¿no? Entonces ya digo que son temas de Estado, ¿no? También ocurre que se ha producido la muerte de la hermana Isabel, que era reina de Dinamarca, y por eso va a haber unos días de luto bueno, se suspenden en cierta manera pues algunas de las fiestas que estaban previstas celebrar en esos días por el matrimonio. Bueno, hay varias publicaciones sobre cómo fue la boda de los esponsales, cómo se celebran, cómo es todo el ritual, cómo las calles de Sevilla pues se engalanan. La emperatriz, aquí recojo algunos textos, ¿no? Iba la emperatriz de raso blanco, forrado de rica tela de oro y el raso acuchillado, con una gorra de raso blanco, con perlas de gran valor y una pluma blanca, etcétera, etcétera. En las gradas de la catedral la esperaba solemnemente el capítulo de la iglesia con todo el clero y cruces de las iglesias de la ciudad. Se habían levantado en la puerta del perdón un arco muy suntuoso con un cielo, etcétera, etcétera. Y con estas crónicas lo tenemos relativamente fácil de cara al año que viene, al 1526-2026, que si se quiere hacer algún tipo de recreación en Sevilla, en los Reales Alcázares, de cómo fue esta celebración, no hay más que seguir un poco lo que van relatando todas estas crónicas, que son muy